¿Sabían que la esgrima tiene mucha influencia en la creación de los Juegos Olímpicos? La esgrima es uno de los 4 deportes que se han incluido en todos los Juegos Olímpicos modernos desde el primero en 1896. El barón Pierre de Coubertin, el padre de los Juegos Olímpicos modernos, era un reconocido esgrimista. El famoso general George Patton compitió en la esgrima en los Juegos Olímpicos de 1912. Get over here! Bad feeling about this. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El Geek Curioso, un podcast sobre historia y datos curiosos de series, películas, cómics y demás pasatiempos geeks. Yo soy Kazu, me pueden encontrar en Facebook como Kazu Geek todo junto y en Twitter como Kazu Rayal Piso Geek. Además pueden buscar mi canal de YouTube, Kazu Geek, donde encontrarán videos de historia de videojuegos y demás. Recuerden que este podcast puede encontrarse en dicho canal y además podrán escucharlo en diversas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, etc. Hoy veremos la historia, sinopsis y datos curiosos de La Princesa Prometida o The Princess Bride. Un bondadoso abuelo se sienta con su nieto enfermo y le lee un cuento. La historia se ha transmitido de padres a hijos durante generaciones. Mientras el abuelo lee la historia, la acción cobra vida. La historia es un cuento clásico de amor y aventuras en el que la hermosa Buttercup, comprometida con el odioso príncipe Humperdinck, es secuestrada y retenida contra su voluntad para iniciar una guerra. Depende de Wesley, su novio de la infancia, ahora regresado como un temido pirata, para salvarla. En el camino se encuentra con un ladrón y sus ayudantes contratados, un espadachín consumado y un gigante enorme y súper fuerte, los cuales se convierten en compañeros de Wesley y en compañeros en su búsqueda. ¿Y cómo se grabó esta película? Bueno, Rob Reiner, que había estado enamorado del libro de William Goldman, La Princesa Prometida, desde que se le regaló a su padre, Carl Reiner, se dio cuenta de que quería hacer la adaptación cinematográfica después de demostrar con éxito su habilidad cinematográfica con el lanzamiento de This is Spinal Tap en 1984. Durante la producción de Stand By Me, estrenada en el 86, Reiner había hablado con un ejecutivo de Paramount Pictures sobre cuál sería su próxima película y sugirió la adaptación de La Princesa Prometida. Le dijeron que no podían, lo que llevó a Reiner a descubrir que varios estudios habían intentado anteriormente llevar el libro de Goldman a la pantalla grande sin ni éxito todavía. Reiner encontró este éxito al obtener el apoyo financiero del productor Norman Lear, a quien Reiner conocía de All in the Family y que había financiado la producción de This is Spinal Tap, con la producción para ser distribuida por 20th Century Fox. Reiner trabajó en estrecha colaboración con Goldman para adaptar el libro al guión. También Reiner se había decidido rápidamente por Cary Elwes para Wesley, basándose en su interpretación en la película Lady Jane. Sin embargo, durante el periodo de casting en Los Ángeles, Elwes estuvo en Alemania en el set de Maschenka, y Reiner voló a Berlín para reunirse con el actor, confirmando su idoneidad para el papel. Mientras Reiner y la directora de casting Jane Jenkins audicionaron otros actores para Wesley, sabían que Elwes era perfecto para el papel. El actor había leído el libro en su infancia y se asoció con el personaje de Wesley, pero nunca creyó que tendría la oportunidad de interpretarlo. Robin Wright fue elegida al final del proceso, aproximadamente una semana antes de la filmación. Reiner y Jenkins habían hecho una audición a varias actrices inglesas, pero no habían encontrado a su Buttercup ideal.
El agente de Wright había oído hablar del casting y animó a Wright a hacer una audición, aunque inicialmente tímida, ella impresionó a Jenkins y luego a Reiner. Invitaron a Wright a reunirse con Goldman en su casa. Jenkins recuerda que cuando sonó el timbre de la puerta, Rob Reiner fue hacia ella y literalmente, cuando abrió la puerta, ella estaba de pie allí con el pequeño vestido blanco de verano y con su cabello rubio y tenía un halo de sol. Dios la iluminó a contraluz. Bill Goldman la miró del otro lado de la habitación y dijo: bueno, eso es justo lo que yo escribí. Eso fue perfecto. Mandy Patinkin y Wallace Shawn fueron las primeras opciones para el elenco. Shawn en particular fue elegido como Vicini debido a su diminuto tamaño para contrarrestar con el gigante Fezzik. La película se rodó en varios lugares de Inglaterra e Irlanda a finales de 1986. Las escenas que marcan la historia, es decir, del abuelo leyéndole el cuento a su nieto, fueron las últimas en ser filmadas y fueron filmadas en Shepperton Studios en Surrey, Inglaterra. Ahora vamos con los datos curiosos sin spoilers. Cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de esta película a André el Gigante, él respondió inmediatamente que nadie lo miraba. Se sentía tratado como un igual sin que nadie lo mirara debido a su gran altura. Durante el rodaje en algunas escenas, el clima se volvió marcadamente frío para Robin Wright. André el Gigante la ayudó colocándole una de sus manos sobre su cabeza. Sus manos eran tan grandes que la cubrían por completo la parte superior de la cabeza y la mantenían caliente. Se dice que Robin Wright y Cary Elwes se enamoraron durante la filmación y lo que naturalmente ayudó a su química para la película. Elwes dijo que no podía concentrarse en gran parte de la película después de ese primer encuentro con Robin Wright. Mandy Patinkin ha dicho que el papel de Íñigo Montoya es su favorito a lo largo de su carrera. Cuando el conde Rugen golpea a Wesley en la cabeza, Cary Elwes le dijo a Christopher Guest, el actor que interpreta a Rugen, que siguiera adelante y lo golpeara de verdad. Guest lo golpeó lo suficientemente fuerte como para detener la producción por un día mientras Elwes iba al hospital. Según el autor William Goldman, cuando intentaba por primera vez que se hiciera la película en la década de los 70, un entonces desconocido Arnold Schwarzenegger quería interpretar a Fezzik, y lo estaba considerando fuertemente porque Goldman nunca pudo obtener su primera opción, André el Gigante, para que él hiciera el papel. Para cuando se hizo la película, unos 12 años después, Schwarzenegger era una estrella tan grande que no podían pagarlo porque pues saldría muy caro. Después de todo, André el Gigante sí fue elegido e incluso los dos, Schwarzenegger y André, se hicieron amigos. Mandy Patinkin afirma que la única lesión que sufrió durante la filmación de la película fue una costilla magullada debido a que se sofocó de la risa en sus escenas con Billy Crystal. Su intento de contener la risa es obvio por su expresión facial durante la línea eso es muy noble, señor. El director Rob Reiner dejó el set durante esas mismas escenas, las de Billy Crystal, porque se reía tanto que le dieron náuseas. En una entrevista de 2012, Mandy Patinkin dijo que su frase más famosa de La Princesa Prometida, el famoso "Hola, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir", se la cita de nuevo por lo menos 2 o 3 extraños todos los días de su vida. Patinkin le dijo al entrevistador que le encantaba escuchar la línea y que también le encanta el hecho general de estar en la película y a la vez dijo: estoy francamente emocionado por eso, no puedo creer que llegara a estar en algo así como El Mago de Oz. André el Gigante llamó a casi todo el mundo en el set, ya sea director, productores, coprotagonistas o equipo, a todo el mundo, le decía jefe, una técnica que empleó para diferir a las personas que le agradaban y contrarrestar la forma en que se llevaba sobre ellos por su altura. El escritor William Goldman estaba en el set durante una de las escenas de la explosión de llamas en el bosque cuando el vestido de Robin Wright se incendió. Aunque Goldman sabía que esto era intencional, estaba tan atrapado en el momento que gritó: "Su vestido está en llamas, su vestido está en llamas", y arruinó la toma.
A pesar de la fuerza casi sobrehumana del personaje de Fezzik, los problemas de espalda de André el Gigante en ese momento le impidieron levantar cosas pesadas. Robin Wright tuvo que estar conectada a cables en la escena en la que Buttercup salta desde la ventana del castillo a los brazos de Fezzik porque él en realidad no podía sostenerla. Para crear la pelea de espadas más grande de todos los tiempos, Cary Elwes y Mandy Patinkin entrenaron durante meses con Peter Diamond y Bob Anderson, quienes entre ellos habían estado en los Juegos Olímpicos y trabajaron en James Bond, El Señor de los Anillos, Indiana Jones y muchas otras películas como Star Wars y etc. Cada momento libre en el set se pasaron practicando. Finalmente, cuando le mostraron a Rob Reiner la pelea de espadas de la película, se sintió decepcionado y solicitó que durara menos de 3 minutos en lugar de 1 minuto actual. Agregaron pasos en el set, vieron más películas de capa y espada en busca de inspiración y recografiaron toda la película terminando con una pelea de 3 minutos y 10 segundos que tomó la mayor parte de una semana para filmar desde todos los ángulos. Los roedores gigantes fueron creados con actores diminutos dentro de trajes de rata. El día en que se suponía que Wesley lucharía con el actor principal, Danny Blackner, no estaba en ningún lado. Finalmente, Blackner llegó al set con una larga historia de que lo habían detenido por exceso de velocidad y en el camino a la casa estaba un bar y posteriormente lo encarcelaron durante unas horas por beber después de que el oficial de policía no creyera su historia de tener que trabajar como actor haciendo el papel de una rata. La mayor parte de la película se filmó en exteriores en Inglaterra. El castillo utilizado para la película fue Haddon Hall, una casa de campo fortificada y no un castillo como tal, que data de antes de 1087, cuando se incluyó en el libro de Domesday. Los tapices de los interiores de Haddon Hall son originales y datan de finales de la Edad Media y el Renacimiento. Realmente sí hubo un temido pirata Roberts, Bartholomew Roberts, también conocido como Bart el Negro, que operaba en el Caribe a principios del siglo XVIII. Muchos lo consideran el pirata más exitoso de todos los tiempos. No había anguilas chillonas en la novela original. En cambio, una vez que Buttercup saltaba por la borda para escapar de sus captores, Vicini le advierte de los tiburones en el agua y llena una taza con su propia sangre y la arroja al agua para atraerlos, lo que obliga a Buttercup a volver a subir al barco. Mel Smith, el actor que interpreta el albino, confesó no haber visto nunca su actuación en esta película debido a la dolorosa experiencia que supuso filmar el papel. Su personaje requería que usara lentes de contacto de colores y sin que Smith y el departamento de vestuario en ese momento en realidad se dieran cuenta, él era alérgico a la solución de lentes utilizada. Esto significó que Smith estaba en constante dolor e incomodidad durante el rodaje y por tanto se mostró reacio a revivir el recuerdo. Los nombres a los que se refieren Inigo y Wesley en la secuencia del duelo de espadas son todos términos reales de la esgrima que llevan el nombre de sus defensores de los siglos XIV y XV. La defensa de Bonetti se refiere a abstenerse de atacar en terreno irregular. El capo ferra se refiere a un ataque lineal en el mejor de los terrenos irregulares. Thibault se refiere a defensas o ataques angulares y Agripa se refiere a movimientos de espada cortos naturales que cancelan las defensas y ataques angulares. Antes de filmar, Wallace Shawn, el quien interpreta a Vicini, había llegado a comprender que él era la segunda opción para el papel después de Danny DeVito, aunque existe cierta confusión sobre si DeVito fue perseguido o no, realmente no se sabe. Shawn se convenció de que estaba equivocado para el papel y en peligro de ser despedido en cualquier momento. Estuvo extremadamente nervioso durante la filmación y su coprotagonista Cary Elwes notó que estaba visiblemente sudando durante la escena de la batalla de Ingenio. Le dijo a Rob Reiner que no sentía que conseguía el papel porque no era siciliano. Rob le aseguró que su voz era exactamente la misma a la que Vicini tendría en el libro. Billy Crystal trajo a su maquillador de Saturday Night Live, Peter Montagna, para crear a Miracle Max. Billy le trajo fotos de su abuela y Casey Stengel para ayudar a desarrollar la apariencia y también trajo a un tío que tenía una estructura ósea similar. André el Gigante necesitaba un pequeño vehículo para llevarlo a los lugares de rodaje y siempre estaba tratando de que Cary Elwes lo condujera. Él finalmente cedió, pero la primera vez que lo condujo, lo golpeó con un trozo de roca mientras cambiaba de marcha,
lo que provocó que su pie se deslizara del embrague y finalmente quedara atascado entre el pedal y una roca. Su dedo gordo del pie izquierdo estaba doblado hacia abajo y roto, lo que trató de ocultar al director Rob Reiner. Al final tuvo que confesar y trabajaron alrededor de su dedo hinchado y flácido. Pueden notarlo en la escena justo antes de que Buttercup lo empuje hacia abajo, se sienta con la pierna extendida porque no podía poner peso en el pie. En la siguiente escena, cuando él y Buttercup se dirigen al pantano de fuego, tiene un extraño salto en su paso. Si se dan cuenta, camina cojo. En un diario de la película Detrás de cámaras realizado por Cary Elwes, él afirma que André el Gigante le dijo que era demasiado grande para tomar el autobús escolar cuando era niño, por lo que un vecino con un vehículo más grande tenía que llevarlo. Este vecino no era otro sino el famoso escritor Samuel Beckett. Miracle Max y Valerie, interpretados por Billy Crystal y Carol Kane respectivamente, recibieron el nombre por los padres del autor William Goldman, que se llaman Max y Valerie. A William Goldman se le ocurrió el título para la novela basándose en lo que sus hijas pidieron en términos de ideas para su siguiente novela. Una sugirió que escribiera su propio libro sobre una princesa, mientras que la otra sugirió un libro sobre una novia. Luego acuñó el título a La princesa prometida para la novela. Aunque Christopher Guest interpreta a un conde en esta película llamado el Conde Rugen, en la vida real sí es un varón, el quinto barón Harden Guest de Sailing de Essex en la nobleza del Reino Unido. Se da a entender que el personaje del Conde Rugen era un adulto cuando Íñigo Montoya era un niño. Christopher Guest, que interpreta a Rugen, en realidad es solo 4 años mayor que Mandy Patinkin, que interpreta a Íñigo. Fred Savage, quien interpreta al niño al que le están contando la historia, nunca conoció en persona al actor principal, Cary Elwes. Todos los personajes principales se presentan en los primeros 7 minutos de la película. El videojuego de béisbol que juega el niño durante la primera escena es Hardball, producido por Accolade en 1985. Estaba ampliamente disponible a mediados de la década de los 80 para el sistema informático Commodore 64. Era un juego de 1 o 2 jugadores, pero el sonido del juego en realidad se agregó más tarde y no era el que aparecía en la película. Florin y Guilder son los reinos mencionados e inventados, pero hacen referencia a una única moneda histórica llamada de Florin o Guilder. Esta es una broma sutil que implica que los dos reinos son intercambiables. También implica que la película está ambientada después del año de 1252, cuando se introdujo esta moneda. Aunque nunca se menciona en la película y según el guión, el nieto y el abuelo viven en un suburbio en Evanston, Illinois, en Chicago. Esto explica la camiseta de Walter Payton de los Chicago Bears que usaba el nieto, el banderín de los Chicago Cubs y el póster de William Perry en la pared y la gorra de los Chicago White Sox colgada en la habitación. Aunque la película, por supuesto, está ambientada en un mundo de fantasía, la mención del envío de criminales a Australia significa que el año se establece después de 1788. En la serie de Criminal Minds, el episodio Criminal Minds Nelson Sparrow, que fue emitido en el 2015, la versión más joven de Jason Gideon, el personaje que originalmente interpretó Mandy Patinkin, es interpretado por el hermano menor de Fred Savage, Ben Savage. El director Rob Reiner hace un pequeño cameo como la voz de las ratas gigantes. Ahora vamos con los datos curiosos con spoilers. Mandy Patinkin reveló que representar la búsqueda de Íñigo para vengar el asesinato de su padre le trajo recuerdos de la pérdida de su propio padre por cáncer en el 72. Dijo que cuando filmaba la escena en la que Íñigo mata al hombre de los 6 dedos, sintió que acababa de matar el cáncer que mató a su padre. Cary Elwes, que interpreta a Wesley, y Robin Wright, que interpreta a la princesa Buttercup, eran tan reacios a terminar su tiempo en la película que durante el rodaje de la última escena que compartían, el beso en el caballo,
Uno u otro de ellos seguía solicitando otra toma y otra toma y otra toma por cualquier razón que se inventara. El conde Rugen hiere a Íñigo 5 veces antes y durante el periodo de la película. Las 2 cicatrices en las mejillas que le infligió a Íñigo cuando era niño, los golpes de espada en un antebrazo y el hombro opuesto, y la herida de cuchillo en el estómago. Cuando Íñigo finalmente toma la delantera en su duelo, devuelve exactamente esas mismas heridas y nada más. Primero en el antebrazo, el hombro, luego la mejilla y finalmente mata a Rugen con un empujón en el estómago. A Buttercup se le conoce continuamente a lo largo de la película y en el título de la misma como la princesa, aunque todavía no está casada con Humperdinck. Sin embargo, el abuelo afirma que Buttercup nació en una pequeña granja y Humperdinck afirma en su discurso a la gente que ella era una plebeya. La razón de la discrepancia es que en la novela, la ley del país de hecho le permitió a Humperdinck elegir a su novia, pero se requería que esa novia fuera una princesa, por lo que Humperdinck superó el obstáculo al convertir a Buttercup en la princesa de un país inexistente, haciéndola elegible para casarse con él. La frase como desees o as you wish en inglés se dice 7 veces, 4 por Wesley y 3 por el abuelo. Inconceivable se dice 5 veces. Y la famosa frase mi nombre es Íñigo Montoya se dice 6 veces. La muerte del conde Rugen en la novela original fue mucho más gráfica. Después de decirle hijo de perra que quiere recuperar a su padre, Íñigo procede a cortarle el corazón a Rugen, incluso describiendo que lo que está haciendo a Rugen, alegando que el conde ya se lo había hecho figurativamente, lo mismo cuando asesinó a su padre años antes. Íñigo incluso le dice a Fezzik antes, ese fue el sonido del sufrimiento supremo. Mi corazón hizo ese sonido cuando Rugen mató a mi padre. El hombre de negro lo hace ahora. Sin embargo, antes de que Íñigo termine de cortar el corazón del conde, Rugen fallece. Rob Reiner afirmó que el primer plano final de Peter Falk entregando la última línea de la película, como desees, fue la única toma filmada en Hollywood después de que la producción terminó en Inglaterra. En el periodo previo al duelo de Wesley con Íñigo, es probable que Wesley sepa que su oponente no es zurdo, ya que Íñigo usa su vaina en su cadera izquierda, desenvainando su espada con su mano derecha. También hace gestos repetidos con esa mano, lo que sugiere dominio. Wesley, por otro lado, usa su espada en su cadera derecha y la desenvaina con su mano izquierda. También usa esta mano para quitarse la bota y cuando se le ofrece la espada de Íñigo para inspeccionar, la toma con su mano izquierda, comprometiéndose completamente con la artimaña. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la historia y datos curiosos que hemos visto hoy sobre la película La Princesa Prometida o The Princess Bride. Si les gustó, no duden en buscar los demás episodios de El Geek Curioso en mi canal de YouTube, Casu Geek, o en plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, etc. Yo soy Casu, pueden encontrarme en Facebook como Casu Geek todo junto y en Twitter como Casu Raya al Piso Geek. Que esté muy bien, nos vemos, chao chao.